nuestros hijos que tengan una actitud o un comportamiento correcto. Y somos aquellos padres que le dicen, mira, pero ¿por qué tú fumas cigarro? Pero le dicen, ve y cómprame un cigarro a la bodega. Pero es que yo soy adulto, tú no tienes permitido fumar cigarrillo, ¿verdad? Entonces venden un prototipo que es contrario a ese modelo que se está presentando. Pero en Jesús no podemos ver un modelo de error, sino un modelo perfecto, un modelo que nos enseña a seguir. ¿Sabe? Tenemos que aprender, todos tenemos que aprender de ese modelo perfecto. Muchas veces nuestras actitudes responden a eso, a lo que escuchamos durante años, a lo que vimos en casa, a lo que aprendimos en el trabajo, a lo que un líder quizás social marcó en tu vida y de eso aprendiste. Pero una vez que conocemos a Jesús, nuestra vida comienza a cambiar, comienza a ser confrontada. Y vemos lo que somos frente a lo que debemos ser. Vemos lo que somos frente a lo que debemos ser. Debe andar como Él anduvo. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo anduvo Jesús? ¿Cómo anduvo Él? ¿Cuál fue su ejemplo de vida? Por eso que esto nos va a tomar unos días, aprender cómo anduvo Jesús y cómo fue ese ejemplo de vida. Sabemos que el modelo de vida ejemplar que Jesús nos presentó fue bien recopilado por los discípulos y plasmado en la palabra de Dios. Para que así que todo cristiano pueda tomar como ejemplo la vida de Jesús. Vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. A Jesús como ejemplo de vida. ¿Sabes? Ese debe ser tu anhelo. Alcanzar esa estatura del varón perfecto. No basta decir que somos cristianos, no basta decir que vamos a la iglesia, basta solo con tener la certeza de que estamos caminando por los pasos que Jesús caminó. ¿Sabes? Jesús no se presentó solo como un modelo teórico, sino que además debía seguir como un ejemplo por su forma de actuar. Debemos ver a Jesús, porque todo lo que dijo, todo lo cumplió. Seguir como un ejemplo por toda su forma de actuar. En el libro de Marcos podemos ver a Jesús como modelo de humildad, en que en todo momento pone su vida al servicio de los demás. Debemos ver a Jesús como buen pastor. Todos los cristianos nacidos de nuevo alcanzamos a comprender, aunque con limitaciones, que Jesús es Dios, ese Dios eterno, y por lo tanto es el buen pastor que no solo nos salvó, sino que nos guía a lugares de delicados pastos, como dice el Salmo 23. Así que en nuestra comunión con Él nos presentamos como esas ovejas que siguen al pastor voluntariamente, para que en todo momento reciba la guía y el cuidado de su protector. El Señor declaró en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Saben? Debemos entender y aprender a escuchar la voz de Dios, como hijos, como discípulos de Dios, y seguirle, pero no seguirle solamente para reunirnos en un lugar y para permanecer en Él y decir que pertenecemos a una denominación u otra, sino porque hacemos y procuramos vivir como Él vivió. Yo creo que eso marca la diferencia y esa es la realidad del Evangelio. Exponer a Jesús como centro de la palabra. Hoy se habla de cualquier cosa, menos de Jesús como modelo de vida. Hoy quizás también muchos están exponiendo su propio nombre para decir cuán elocuentes pueden ser. Pero es Jesús el modelo que puede impresionar nuestra vida, no es el hombre que predica, no por la elocuencia o por cuántas personas llena el lugar. Es que Jesús debe ser lo que motiva a escuchar esa palabra que es capaz de transformar tu vida. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora te presento a Jesús para que podamos imitarlo en algunos aspectos importantes. Y hoy quiero hablar solo de dos aspectos importantes. Y quiero que hoy empieces a apuntar y decir, bueno, yo quiero empezar a copiar el primero. El primero que hizo que Él fuera creíble.
el primero que Él hizo que fuera victorioso, el primer ejemplo que hizo que Él fuese y sea hasta el día de hoy un modelo para la humanidad, el que marcó la historia del mundo en antes y después de Él. ¿Saben? El primer ejemplo que debemos aprender es el ejemplo de amor a Dios y de obediencia al Padre Celestial. Él cumplió en obediencia absoluta con la perfecta ley y llevó a cabo con humildad las obras que el Padre le había encomendado. Él cumplió con el mandamiento de amar al Señor tu Dios con tu corazón, con tu alma, con tu mente, con todas tus fuerzas, de manera sacrificial. Cumplió a la perfección, siendo entonces un modelo para todo cristiano que desee seguirle fielmente. Así que este mandamiento, precedido en la vida de nuestro Señor, también debe ser un ejemplo para nosotros como inspiración. Amar al Señor tu Dios, ¿con qué? Con toda tu mente. ¿Con qué más? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser debemos amar a Dios. Ahora, de esa misma manera, ¿estamos amando a Dios? ¿O será que hay muchas cosas que ocupan el lugar de Dios y que quizás no... Es más, nosotros mismos a veces ocupamos el lugar de Dios? Dios nos dice que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. En teoría se oye sencillo. En el ejemplo de Jesús y en el joven rico podemos ver en contraste cuál debe ser el lugar que Dios tenga en nuestras vidas. Dios debe constituir en el único motivo y propósito en el corazón de un discípulo de Jesús. ¿Qué sucedía con ese joven rico? ¿Fue capaz de seguirle aún abandonando todas las cosas y dejarlo todo a causa del amor a Dios? ¿O primero su corazón estuvo volcado en la riqueza? Hacía sacrificios, cumplía con parte de las cosas que la ley mandaba, pero ese primer mandamiento fue una piedra de tropiezo en su camino. Ahí se detuvo cuando le dijeron: deja todo lo que tienes, deja todo, repártelo y sígueme. Ahí no fue capaz de abandonarlo. ¿Cuántas cosas nos hacen detener el amor a Dios? ¿Cuántas cosas aún decimos: Él nos entiende? Sí, pero es que Él sabe cómo yo soy. Él es paciente para esperar que tú un día aprendas a amarle de manera genuina y verdadera. Él sabe que tú algún día le vas a aprender a amar, pero todos los días demandas y esperas de Él como un hijo obediente. Todos los días quieres y sientes que tienes la autoridad de llamarle y esperar su respuesta de manera oportuna. En nuestra vida debe constituir el único motivo y propósito en nuestro corazón como discípulo de Jesús. Entonces podemos ver que la obediencia y el servicio a los demás son el ejemplo de vida para nosotros. En Marcos 14:36 podemos ver uno de los momentos más terribles en la vida de Jesús. Fue el tiempo de Jesús, ¿sabe? Allí en el Getsemaní, donde su corazón estaba turbado, su alma estaba abatida por lo que sabía que vendría. La imagen de Jesús en el Getsemaní es tremendamente edificante para nuestras vidas. La oración de Jesús en esos momentos cruciales contenían el amor llevado a la máxima expresión. Es el amor llevado a la mayor y máxima expresión. Él le dijo al Padre: no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No es lo que yo quiero que se haga, sino lo que tú quieras, Señor. Porque así lo entiendo. Vemos la determinación como valor en Jesús, basada en el amor a Dios como consecuencia de esa presencia de la humanidad, aceptando la humanidad de Cristo, aceptando en obediencia los designios divinos por encima de sus intereses particulares o su propio bienestar personal. Es maravilloso pensar que en tan angustioso momento Él, ese buen pastor, pensaba en cada uno de nosotros, en nuestra salvación eterna,
¿Sabes? Tu salvación y la mía estaba en juego. Sabía que no podía fallar. Y aún a pesar de él mismo, a pesar de quebrantarse su alma, él aceptó la voluntad del Padre, porque sabía que era la perfecta. Él debía seguir con el programa diseñado por Dios. Dios también ha diseñado un plan, un propósito para ti y para mí. Nosotros también tendremos nuestros propios Getsemaní. ¿Sabes cuántas veces, o quizás hoy, estás atravesando por ese Getsemaní? Aunque nunca comparable con el sufrimiento que experimentó nuestro Señor. Porque en esos momentos de prueba, donde se pone, vaya la redundancia, a prueba nuestro verdadero amor a Dios, y con ellos nuestra decisión de aceptar o rechazar la voluntad del Padre. ¿Saben ese Getsemaní donde te preguntas, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Debo aceptar la voluntad tuya, aunque yo delante de mis ojos, en esta mente y este cuerpo natural, no puedo comprender las cosas que quizás ya tú tienes planificado y diseñado para mí? Yo acepto tu voluntad, Señor. ¿Será que somos capaces de pararnos o sucumbimos allí ante ese desafío tan grande? Y más fácil nos dejamos llevar por nuestros propios deseos, por la indiferencia, por nuestra propia manera de ver y de vivir. ¿Sabes qué difícil es seguir con convicción a Jesús? Qué difícil es pararse frente al Padre y seguir con convicción a Jesús. Ayer me tocó acompañar a mis hijas a algo y yo veía con tristeza cuán fácil es seguir lo que el mundo nos ofrece. Cuán fácil es seguir a los modelos que la sociedad nos impone. Qué sencillo, hoy alguien te hace un dibujo, se disfraza, te levanta una imagen y es fácil seguirle. Aprendemos hasta hablar como esas imágenes de animación. Nos vestimos como ellos, somos como ellos, les seguimos a donde quiera que se presentan. Pero qué difícil es pararse. Ayer vi en ese lugar dos jóvenes valientes. Dentro de tantos que habían dos jóvenes valientes que se presentaron en ese lugar, en esa premiación, y decían, nosotros somos los discípulos de Jesús. Y eran dos jóvenes atrevidos. Unos seguían a no sé qué, Sayamura, otros seguían a no sé qué, ¿verdad? Yo estoy inventando los nombres que ni me sé, ¿verdad? Pero ellos dijeron, seguimos y somos los discípulos de Jesús. Y unos se presentaron con barba y la gente los apabullaba. ¿Sabes? Del mundo al revés. Aquellos jóvenes determinados en hacer lo que Dios nos mandó son los tontos. Y a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos buenos. Qué difícil este tiempo en que vivimos. Las corrientes de este mundo nos llevan fácilmente. Una sola canción ya te desvía del propósito de Dios. Una imagen de animación te desvía de los ojos y el modelo de Jesús. Fácilmente. El Señor nos ayude a ser creativos. El Señor nos ayude. Yo sentía después dolor como pastor en medio de ese lugar. Sentía dolor, créanme, de no haber llamado a esos jóvenes a decirles, yo quiero apoyarles la próxima vez. Yo quiero presentar un modelo de Jesús. ¿Qué tal si hubiésemos presentado a Sansón? ¿Qué tal si hubiésemos presentado el modelo de David frente a Goliat y presentábamos esa escena allí, bien vestido? ¿Qué importa con los pelos parados, como quiera representarlo? Pero que representáramos todas esas hazañas y proezas que hicieron hombres de Dios para predicar y llevar el nombre de Dios en alto. Debemos ser determinados. ¿Sabes? El deseo de Dios no es verte sufrir. No tiene nada bueno el sufrimiento en sí mismo. Todo, aunque todo nos ayude bien, pero no tiene nada de bueno el sufrimiento por sufrimiento, si no hay nada bueno en él. Pero cuando se hace inevitable cualquier conflicto, solo aprendemos a aceptar su voluntad. Porque si amamos a Dios, debemos aprender a confiar en su programa.
en ese programa establecido, por muy trágico que parezca, recibiendo con paciencia todos los sinsabores de la vida. No debemos olvidar que todas las cosas que se mantienen bajo su control. Estamos seguros de que si amamos a Dios, Él encaminará todas las cosas por nuestro bien. ¿Cuántos lo creen? Todas las cosas. Fue terrible para mí la muerte de mi mamá y de mi padre, aún en el mismo año, solo con unos meses de diferencia el año pasado. Pero créelo, y te lo digo de la manera más honesta, ha hecho de mí esa situación una mejor persona. Ha hecho en mí un hombre más sensible a las personas. El Señor cumplió el proceso en mí, y ese proceso fortaleció mi vida. Ahora, ¿era doloroso? Sí. Quizás había momentos en que no lo entendía, también no lo entendía. Me costaba verlo como hoy lo veo, muchísimo. Pero qué bueno que un día pude abrir mis ojos y entender. Así que muchas cosas que están pasando en tu vida hoy, ese Getsemaní que estás atravesando, ese momento donde debes aceptar o no la voluntad de Dios, no te queda una sola salida, sino entender que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y que hay un propósito, y hay un plan, y hay un programa que Él estableció en los cielos para tu vida, por duro que sea la circunstancia que estemos viviendo. ¿Cuántos lo creen? No podemos entonces olvidar, por dura que sea la vida, que todas esas cosas se mantienen bajo su control. Ese amor a Dios, ese amor hacia nosotros nos encamina por nuestro bien. Muchas veces se nos hace difícil superar estas pruebas, porque solo lo vemos con un pesimismo natural. Y decimos que, oyes, a mí y el Pato Lucas, solo a mí. Nada, todas al mismo tiempo. ¿Ah? Todas al mismo tiempo. No puede ser, ¿verdad? Y vemos con una mentalidad pesimista. Solo vemos las cosas con esa mentalidad en la cual vemos que es difícil superar las cosas, porque la vemos de una forma humana. Pero debemos pensar que Dios mira desde su gloria, sabiendo que aún desde la mayor aflicción, la fe de nosotros se perfeccionará y te fortalecerá. Así que como Jesús hizo en los momentos de máxima prueba, hagamos también tomamos nuestra firme decisión de amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Ahora, quiero que aprendamos del segundo ejemplo de Jesús. Es el amor al prójimo. Y creo que Dios no se equivoca cuando en eso se resumían los dos grandes mandamientos. Fue a ese lugar, salió Jesús a ese lugar. Qué bueno y qué buen ejemplo. Jesús no se quedó ahí en el templo, en el monasterio. Jesús no se quedó allí en el templo que habían diseñado. Jesús dice que salió. Salió. Él no permaneció en ese lugar. Y dice que vio una gran multitud. Ese ejemplo de vida quiere decir que es necesario la observación del contexto real y el contexto social en el que vivimos. Quiere decir que Jesús no se quedó. Dice que Jesús salió a ver la necesidad. Fue al mundo real a ver ese contexto real en que estaba la sociedad. Y tuvo compasión de ellos. La acción que precede a la misericordia. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Quiere decir que vio la realidad de la humanidad. De una humanidad que estaba perdida. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Sabes la labor que Dios establece como pastor? Él entendía que Dios lo había llamado para hacer volver a ese rebaño, principalmente para guiarlos de manera pastoral. Cuando tú ves la necesidad de otro, no es solo para criticarla, o no es para criticarla, es para que tú puedas ser sensible a esa necesidad y establecerte en ese lugar para que puedas ser una guía, para que puedas hacer volver a esa persona a ese redil de Dios, para que la gente pueda proceder al arrepentimiento.
Dice la Biblia que nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio de la reconciliación. No a criticar al que no hace lo correcto, sino a ser un instrumento de Dios para traerlo aquí, para traerlo, pero para sumar uno más que 10 me ofenden. Dios no nos mandó a eso. Es para sumar uno más, para que pueda ser salvo. Para que pueda ser salvo, para que su vida pueda ser transformada. Solo el amor es capaz de producir esos cambios radicales en que la vida necesita. Estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe. ¿Sabes? De esa manera, al presentar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, la voluntad general de Dios es que el hombre tenga el conocimiento de la verdad. Así que no podemos decir que amamos al prójimo, no podemos decir que amamos al prójimo y no tenemos la sensibilidad de ver al mundo que está a la deriva. Yo no necesito guardaespaldas, pero han visto pastores y apóstoles con guardaespaldas. Nosotros no, nosotros seguimos el modelo de Jesús, ese que saludaba a la gente, ese que era cercano. Así que no importa el cargo que hoy tengas, sé cercano a las personas. ¿Sabes? Dice que después que hubo despedido se fue al monte a orar, intercedió por ellos. Después de que había pasado todo, ya le habías suplido la necesidad, ya había hecho el milagro de los panes y de los peces, y sin embargo intercedió por ellos, porque sabía que estaban como ovejas que no tenían pastor. Jesús, el maestro, el líder, se quedó allí saludando, intercediendo, orando por ellos. Y los líderes estaban cansados, se fueron a la barca a descansar. ¿Sabe? Ellos no entendían lo que era el modelo de Jesús, no lo entendían. Qué difícil se nos hace, ¿verdad? Queremos la gloria de Dios, queremos compartir su gloria muchas veces, queremos que nos atiendan, que nos sirvan, pero no queremos seguir lo que Jesús hacía. Dice que ellos se subieron a la barca a descansar. Ahora debemos entender que el concepto de amor a Dios, debemos entenderlo, ya que el amor no se demuestra de manera horizontal a los demás, es porque seguramente cuando no se demuestra de manera horizontal, así, es que porque seguramente no contiene verticalidad hacia Dios. ¿Sabes? Cuando no tenemos esa comunión con Dios, se nos hace difícil amar al prójimo. Y por eso el desafío de amar a Dios como primer y gran mandamiento es que si no amamos a Dios, cuán difícil se nos hace amar al prójimo. O sea que cuando no hay una relación vertical, se hace difícil cualquier relación horizontal. Y yo lloraba en el cuarto y veía cuánto hemos fracasado nosotros como iglesia. No digo a la iglesia de Tierra de Gracia, yo digo a la iglesia en general. Hemos presentado cualquier modelo humano, aún seguimos presentando modelos humanos, créanlo, aunque prediquen la palabra de Dios, presentan modelos humanos. Pero es tan sencillo entender en tan solo 2 mandamientos cuál es el modelo de Jesús. Y lo que debemos hacer para que la iglesia camine es tomar la carga. Nos cuesta tanto, trazamos los miércoles, nos reunimos todos los miércoles buscando una estrategia para llegar a la gente, estrategias humanas, cuando Dios solo en 2 mandamientos nos daba la estrategia para poder ser y llegar a las personas de manera efectiva y eficaz. Dice entonces que no hay manera. Es porque el que no tiene esa relación vertical hacia Dios, porque el modelo del buen pastor es contradictorio para muchos. Amar a Dios y tal vez ignorar al prójimo. Aprendamos del ejemplo de Jesús. Pues no existe una mejor manera para comenzar a poner en práctica el amor de Dios que ofrecer mediante un saludo, una prueba amable de nuestro amor fraternal. No
No tengamos ninguna excusa. El buen pastor nos dio el ejemplo. Por lo tanto, todo discípulo de Jesús debe expresar el amor de manera amigable, brindando sin reservas un trato afectuoso a los demás. Es que ese es mi carácter, pastor. Yo no saludo a nadie. Es que él es así. Pues no seas así, porque Dios dejó un modelo de vida y Dios quiere transformar tu vida. Tú eres así porque aprendiste de un modelo que no fue el modelo de Jesús. Tú eres así porque había un estereotipo, un modelo que la sociedad impuso en tu vida, que tu familia, un carácter que heredaste. Así que debes luchar con eso que aprendiste y deshacerte de él y aprender del modelo de Jesús. Como decimos nosotros a los valientes que están en el taller de matrimonios, de pareja, todos los viernes, les decimos que tenemos que desaprender lo aprendido para aprender del modelo de Dios. Igualmente, en la vida en el Señor tenemos que aprender a desaprender para aprender el modelo de Jesús. Nada de lo que aprendiste, que te enseñaron, que no estaba a la luz del modelo de Jesús, era bueno para tu vida. Nada, y perdóname que te confronte de esa manera, nada, por muy bueno que te parezca, todo fíltralo por el modelo de Jesús. Que sea el modelo de Jesús que te diga si está bien o está mal. El modelo de Jesús es la guía para nuestras vidas. Entonces debemos expresar ese amor de manera amigable, brindando sin reservas un trato afectuoso a los demás, donde nuestra forma de expresión sea agradable y cercana. Muéstrale los valores del reino de Jesús.